Hola chicos, ¿cómo están? Pues yo soy Teo Spartan 20, estoy por acá con la ciudad de Huaraz, en la cultura de Chaví. Estamos ya caminando un poco. Bueno, estamos por acá yendo, por acá veo que hay un río grande, ¿no? Ahí les estaré mostrando por partes, no voy a poder grabar todo porque estoy con mi celular y espero lo aprecien demasiado, ¿no? Este video que lo estoy haciendo para ustedes también. A ver. Bueno, ese es el río, ¿no? Esa es una parte del río. Eh, Quería decirles también que nosotros, como peruanos que somos, no nos explican lo que es, ¿no? Siempre nos hablan ciertas partes en el colegio o en algo. No es como cuando uno va hacia el lugar mismo y comienza a preguntar, comienza a indagar, ¿no? Esas experiencias de esas personas que han tenido, de los que algunos han vivido también. Y así que estamos acá, pues no estoy compartiendo este video para ustedes, para que lo disfruten. Y es un recorrido demasiado largo, así que estaré mostrándole por partes a ustedes para que lo vean y puedan tener un poco más de conocimiento de lo que ya tuvieron, ¿no? Así que sigan quedándose con este video, chicos. Son dos etapas constructivas finales que tiene Chaví. Pero, ¿cómo fue posible? Si acá estaba este templo, ¿y por qué agrandan aquí? La respuesta es lo siguiente. Aquí volvemos al mundo de la antropología y cogemos datos del pueblo. Y nos van a contar una historia, una leyenda. Dice que cuando aquí se estaba realizando la ceremonia, ese grupo de personas que venían de lejanas tierras del norte de la costa a hacer culto, acá ya estaban habitando pobladores. Este se llama Cerro La Banda. Ahí estaba un grupo, un clan social que se dedicaban a la agricultura y a la crianza de llamas y alpacas. Pero no hacían culto, solamente dedicados a su faena de sobrevivencia. Herederos de los guitarreros que tomaron posesión de esas tierras. Entonces ellos, al ver que ese grupo humano se ponía a trabajar aquí, cuando ya todo esto había sido abandonado de masa de agua, que era una laguna, ellos empezaban a construir, ellos lo miraban todas las mañanas lo que hacían, pero no les interesaba, seguían su trabajo. Hasta que llegó el momento que terminó su plaza y sus pirámides, al ver que todo estaba culminado, uno de ellos se acerca y los invita a participar del ritual. Y todos bajan. Se reúnen en la plaza, empieza a hacer su ceremonial. Pero pasan los días, los meses. Aquí en este lugar había una huanca, una piedra sin tallar, que tenía 4,56 metros, muy ancha. Lo veían todos, el pueblo lo veía. Cuando estaba aquí, en una mañana, empieza a temblar nuestro Caipacha, terremoto, en el año 500. Empieza a temblar. El sacerdote estaba haciendo sus rituales emocionado, no le daba importancia al terremoto. Ellos sí, como estaban parados observando esa tradición de ritual que estaban aprendiendo, uno de ellos se preocupa, se sale de la fila, sube la escalinata, llega aquí y le dice: señor, el Caipacha está molesto, ¿qué hacemos? Y él no le hacía caso, seguía su actividad. Retorna él, hace su gesto, retorna a la fila, sigue temblando. Otro sale de la fila más valiente y le dice: señor, el Caipache está molesto, ¿qué hacemos? Si tú no nos haces caso, nosotros nos vamos porque tu Dios no tiene poder. Entonces él de inmediato sigue respondiendo que él no hacía caso, así que todos bajan, lo miran unos a otros, toman su decisión de irse, lo abandonan y lo dejan a él solito haciendo su ritual en la huanca. Pasan las horas, los minutos, el sacerdote se levanta después de su accionar, mira hacia abajo, ya no había creyentes. Se fueron. Entonces, ¿qué pasó ahí? El sacerdote empieza a pensar, se pregunta: uy, ya perdí el poder. Porque mi feligresía, a través de mi Dios, ya no le da importancia. ¿Qué he hecho? Y se pone a meditar, a pensar, así preocupado,
ya que el pueblo siempre estaba motivado arriba, haciendo su faena, pero sí, todas las mañanas. Se levantaban temprano, antes de hacer su faena, miraban abajo, a ver qué pasaba. Miraban y seguía igualito. Estaba la huanca y el solitario ahí. Entonces, una mañana muy temprano, pensando durante 100 años, se le ocurre la idea. Como tenemos esta plataforma, él empieza a jalar materiales rocosos del costado y la empieza a empilar una sobre otra para levantar un muro. Y lo levanta hasta terminarlo. Logra superar la altura de la huanca. Luego encima de él levanta vigas y lo cierra y lo esconde a esa huanca, al Dios. A la mañana muy temprano la gente va a mirar hacia abajo y ve que ya no estaba el Dios. Y la gente de inmediato se comentaron unos a otros, oye, el Dios tiene poder, ya se fue, ¿ahora qué hacemos? Entonces todos comentando, apresurados, inquietos, bajan apresurados, llegan hasta a este punto de la plaza aquí, le dicen, Señor, Señor, ¿dónde está tu Dios? Y él aparece. ¿Qué pasa? ¿Por qué están haciendo bullying? Este es un templo. Nuestra divinidad está todavía aquí presente. ¿Dónde está tu Dios? Nosotros no lo vemos a tu Dios. ¿No lo ven? Yo sí lo veo. El Dios está aquí, pero no está en cuerpo presente. Nos ha dejado una energía, un poder. Y entonces que ellos conocían a través del mundo de la astronomía. Y su objetivo era aquí, dar un mensaje, cuándo podía haber lluvias, cuándo no. Y esto era la esperanza del pueblo, de tener la buena noticia o la mala noticia. Era la espera grandiosa en el culto. Pero si él lo tapó con grandes rocas y a los No queda escondido ahí. Pero si ellos no les dio la curiosidad No, de porque buscarlo. era parte de la orden de culto de que no ingresara. ¿Y el nunca lo han pueblo, escarbado solamente para ver si está sacerdotes. ahí? No, ninguno. Parecido a un estadio. Sí, sí, no. Cuidado, sí, sí. Acá no. Chavín más se enfocó al ritual. Muy sencillo al ritual. Bien. En el año de 1972, el arqueólogo peruano llamado Luis Lumbreras, a través de la Fundación Volkswagen y la Universidad de San Marcos como patrocinadoras del proyecto, empiezan a hacer los trabajos de excavación en este lugar. Estaba cubierto de un mortero de sedimento. Casi 7-8 metros de sedimento se excavó y se encontró este trabajo de piedra caliza, que mayormente en los lados laterales no tiene un acabado perfecto, es tosco, porque hoy sabemos que este material ha sido empujado hace millones de años por los bancos de hielo cuando estábamos en el periodo de la glaciación. Fue empujado y traído aquí y depositado. Pero mírense el tiempo que ha tomado. Cuando los constructores Chavín iban lanzando la obra, se toparon con este problema. Pero ellos hábilmente subsanaron la situación, lo dejaron pendiente y empezaron la continuación de esta arquitectura nacional. Pasan los años, llegan un pueblo de astrónomos como los Cupisniques, que van a venir de la costa norte. Es el periodo más crítico que va a tener en ese año, porque ya los oasis estaban desapareciendo en la costa del Pacífico. Eran puntos estratégicos de focos de supervivencia. Entonces los Cupisniques, como eran astrónomos, observaban todo, ellos sabían que se iba a venir un grave problema para su existencia. Y este grupo humano de grandes sabedores del conocimiento de la astronomía toman su rumbo de viaje para venir a Chavín y se enlazan en contacto con esta cultura. Al llegar aquí se entrevistan con el sacerdote, les cuenta su historia y entonces ellos observan la tradición, el ritual, y ellos poco a poco se dan cuenta que para predecir las lluvias en aquella época, ¿qué hacían estas culturas? Tenía que traer una ofrenda que venía de la costa del Pacífico, del norte, de una isla llamada Manabí, en el Golfo de Guayaquil, Ecuador. Era un pueblo en una isla que, observando las estrellas, ellos sabían que en un solsticio equinoccio tenía que celebrarse un ritual aquí en Chavín. Ellos eran los comisionados de coger su barcaza en una tarde, en una mañana o en la noche, embarcaban en él, iban remando alrededor de la isla, iban tocando el agua, si estaba fría o caliente o tibia. Si encontraban algo tibio o caliente, es el cambio de las corrientes marinas que mayormente tenemos en el Pacífico.
ese momento que ellos tocan esa agua, se zambullen en el fondo del mar y en las rocas estaban pegadas lo más rico de nuestro mar, los moluscos, el mullo, el estrombus, el caracol o la concha de abanico. El más grande lo traían aquí para hacer su pago en este templo. Y así, ellos en el ritual sacaban sus entrañas y mostraban al pueblo y a su culto. Y de esa manera ellos podían predecir, si era bastante rojizo, abundante agua, abundante lluvia. Si era naranja, era sequía, pobreza. Así predecían en ese templo. Pero cuando llegaron aquí, estos astrónomos se tuvieron el tiempo suficiente de observar las estrellas y cada uno haciendo un mapeo la fue marcando y completó los 7 edificios, que hoy se llama la constelación Taurus Orión. Las 7 estrellas, las 7 cabrillas, que mayormente en solsticio o en equinoccio siempre se las va a expresar relucientemente en el lugar. Y gracias a ello, hoy en día ellos empezaron a avanzar con un paso a la tecnología para poder darnos pues un realce sobre lo que fue parte de la predicción del futuro milenario de las lluvias. Y gracias a ello se convierte en el Observatorio Astronómico de Chavit. Y años después lo bautiza Altar Choque Chinchay. Quechua, castellano. Choque, roca. Chinchay, felino. Aquí estos 7 orificios representan al felino o al jaguar. ¿Pero cómo? ¿Ustedes ven el jaguar? No. Pónganse a ese lado y lo vamos a descubrir. Ubíquense a ese lado, ahí lo van a ver el jaguar. Yo les voy a contar la historia. ¿Listos todos? Miren, recreación visual y mental. Miren, cabeza, perfil del cuerpo, cola en U y sus 2 patas. Cabeza, perfil del cuerpo, cola en U y sus 2 patas. Ahí está el jaguar. Entonces tuvo razón Lumbreras de llamarle Choque Chinchay, que va a representar a las 7 cabrillas, la constelación Taurus Orión. ¿Ya? Y este corte que vemos aquí es lo que nos va a dar una tesis teórica de Lumbreras, que aquí estaba la estela de Raimundo, la pieza que hemos visto a la entrada, que va a ser el dios sustituto del Alzón en el nuevo templo, en el año 500 antes de Cristo. Bien, sigamos avanzando a la parte A. Que le ponemos agua. Cuando se pone agua, pues ese espejo se llama observatorio. Y gracias a ello se podía poder prevenir las estrellas y ver el futuro de las lluvias. Le ponías agua y ¿Ya? no tiene este Claro. techo. O sea, sin ese techo, estaba libre. ¿Ya? Conocían todo este proceso. Por eso nos hemos hecho una pregunta bien sorprendente. ¿Cómo ellos sabían que esto iba a estar ubicado aquí? Porque no se va a ver en todo el territorio peruano, sino en un punto estratégico. Claro, ¿Cómo sabían si Porque no había estudios? si no había estudios, si ni siquiera habían viajado hacia el espacio interestelar. explorando. Seres ¿Ya? iluminados, ya. Todo un ciclo completo. Entonces, hoy, gracias a la astronomía, hemos podido ver que nosotros somos una parte más pequeña, microscópica de nuestra galaxia, porque estamos en la constelación El Espiral. Acá un gráfico. Esta es la constelación Espiral. Acá está el brazo de Perseo. Nosotros estamos en el brazo de Orión. Un pedacito de nuestro sistema interestelar. ¿Cómo se ve en la astronomía? Así. Es decir, que esta gran Vía Láctea está girando como un molinete. Y al girar, nosotros vamos cambiando de posición. Y eso va a hacer que en cierto tiempo va a aparecer aquí. ¿Ya? Solsticio o equinoccio. Cada año. Una toma que es a lo alto. De noche tenemos todo. Vengan Semana Santa, vengan el 28 de julio, tenemos ceremonia ritual de noche, a las 12 de la noche. Clases rituales, nunca quebrar hacia arriba.
Eso nos estaba dando indicio hoy que entendemos que los mensajes de los dioses estaban muy bien programados. Todo peregrino que estaba abajo, 20.000 almas pasaban por este pasaje. Imagínense, 20.000